Mira, hay algo que uno podría hacer una analogía entre un estallido social y algo que en la psicología individual se llama el paso al acto. El paso al acto tiene que ver cuando no están las condiciones para que alguien pueda entrar al registro de la palabra, ¿no? Cuando alguien no puede interpretarse a sí mismo, no encuentra palabra para entender lo que le pasa, o bien no es escuchado por otro. ¿Qué pasa cuando sentimos que no hay la posibilidad de ser escuchado? Bueno, viene el grito, viene el golpe, en el fondo nos queda el cuerpo como forma de expresar. El estallido social tiene algo muy parecido, es decir, cuando no hay, porque en lo social uno podría decir que la institución que está encargada de escuchar es la política. Cuando no hay política, bueno, hay paso al acto, ¿sí? Hay violencia, pero también hay manifestaciones, hay otras maneras entonces de expresar. Ahora, si uno piensa esta pregunta, ¿está en crisis la política? ¿Qué hay o no de política? Uno podría pensar que la política formal, ¿no?, está atravesada por algo que es muy poco político y que tiene que ver con el lenguaje, con la lengua del neoliberalismo, que es una abstracción financiera llevada a distintos ámbitos del humano. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que se pueden decir cosas como no porque un panel de expertos dice, bueno, ¿y quién es el panel de expertos? Eso es una cosa técnica. La política es más bien, debería ser un registro donde podamos discutir si nos sirve o no nos sirve, ¿no? Esas discusiones técnicas. Entonces, decir que lo que aquí predomina para tomar decisiones es un panel de expertos, eso no es político. Eso es simplemente una racionalidad técnica. Entonces tiene todo el sentido del mundo pensar o preguntarse al menos si acaso lo que hoy llamamos política escucha lo político, si acaso hay conflicto o no, ¿no? Después por eso se preguntan por qué la ciudadanía estalló a manifestar su malestar. Lo que pasa con el lenguaje, si tú quieres, de la racionalidad técnica, es un lenguaje que se salta la materialidad del pueblo. Entonces, por ejemplo, pensaba en el proyecto de reducción de la jornada laboral. Acá no estamos discutiendo si acaso es mejor la de 40 o el proyecto del gobierno de 41 horas, porque hay una diferencia de 1 hora. No es 1 hora lo que se discute, sino el cómo fueron comunicados esos proyectos. Parece que el proyecto de 40 horas fue comunicado desde el deseo, desde pensar cómo queremos vivir, mientras que el proyecto del gobierno insiste en estar atravesado por este lenguaje técnico que podrá o no tener una razón técnica. Luego vemos eso, pero no tiene cuerpo, no nos dice nada. Yo creo que aquí hay un matrimonio medio fatal entre el capitalismo financiero, la era digital y las neurociencias, que en el fondo esa combinación va generando una idea del humano como si fuéramos una recolección de datos, algo que en el fondo se podría ver a través de un microscopio, contabilizar o recolectar, ¿cierto?, en esta nueva digamos, este gran padre llamado Big Data, ¿no?, que va a poder, independiente que no entienda por qué nos pasa lo que nos pasa, pero se supone que a predecir ciertas cosas a partir de lo que ya hicimos por lo demás. Por lo tanto, es pensar lo humano como una eterna repetición de sí mismo. No hay acontecimiento, no hay inconsciente. Para las neurociencias tampoco hay inconsciente, y si acaso hay inconsciente hay que iluminarlo y ver qué es lo que hay ahí. Entonces, hay una idea del humano, de nuevo, reducida a una recolección de datos. Por eso es que el lenguaje, esta lengua de una cierta racionalidad técnica, va cruzando campos más allá de lo económico, sino que se extrapola a lo extraeconómico. Y ahí, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? ¿Qué es lo que uno ve a propósito de, no sé, la clínica? Lo que hemos ido encontrando cada vez más es personas que se relacionan a sí mismos como si fueran efectivamente una recolección de datos, ¿no? No hay sujeto ahí, sino que dicen, estoy fundido, estoy cansado, estoy desconectado, estoy desenchufado, tengo una depresión tipo ABC, en fin. Se hablan a sí mismos como si fueran entre un dato o un electrodoméstico. No hay sujeto, por lo tanto no hay sujeto político tampoco. O sea, hay algo del malestar que ha implicado despolitizarnos demasiado. O sea, lo que hay que entender a estas alturas, a mí me parece que el orden, el imaginario neoliberal es mucho más que un modelo económico, es una civilización que implica, es un gobierno de las conductas, de cómo entendemos el mundo y cómo nos entendemos a nosotros mismos también. Entonces, en el libro hay mucho de eso, de demostrar con ejemplos, y eso lo hace muy interesante, cómo hay una construcción de cómo estamos pensando el mundo y lo humano a partir no de creer que el método de conocimiento de la racionalidad técnica es la verdad. Yo creo que efectivamente ha habido lo que nos ha pasado y de lo que hemos estado demasiado convencidos. No hay que olvidar que hace un par de semanas antes del estallido social en Chile estaba el Cyber Monday y fue todo un éxito, digamos. Hasta qué punto
hemos estado convencidos de que no hay salida, de que esto es y que lo que nos queda es maximizar esto para que nos vaya a todos mejor, digamos. Esta idea también genera una especie como de apocalipsis y nihilismo que hasta cierto punto genera como una alianza cínica con el poder, porque entonces no se puede hacer nada, sino que, bueno, que nos den más de lo mismo. Lo que a mí me parece que ha pasado con nuestras cabezas es que se nos ha estrechado la posibilidad de la imaginación, no así de la fantasía. Es decir, hoy día soñar es como que si soñar siempre fuera fantasioso. La diferencia entre la fantasía y la imaginación es la siguiente: la fantasía siempre es hacia arriba, es vertical, es hacia lo más, es la idea del transhumanismo. Es decir, ahora sí tendremos unas prótesis no humanas para entonces cada vez maximizarnos. Ese es el lenguaje neoliberal, ¿no? Mientras que la imaginación es a ras de suelo, es con límites, es con otros cuerpos. Pero como que eso ya se nos olvidó, porque no estamos poniendo el cuerpo. Yo creo que lo relevante, ponte tú, lo interesante del estallido social acá fue volver a acordarnos de que poner el cuerpo implicaba que pasaran otras cosas, una alegría, la violencia también, el cuerpo no es sin peligro, si tú quieres, pero también pensar en que se puede abrir el lenguaje. Piensa tú que como esto empezó fue por una torsión del lenguaje, es decir, la palabra evasión, que en principio era una sanción a los estudiantes que se oponían al alza del pasaje del metro, pasó a significar de repente justicia y además pasó a significar otra cosa más, como develar al final que gran parte de este sistema está basado también en las trampas y en los trucos tributarios y otras cosas de los más ricos. Entonces, esa torsión del lenguaje genera humor, genera alegría y genera también el poder imaginar otra cosa. Y en todo este proceso lo que ha pasado es que han habido muchos juegos de lenguaje. Piñera dijo, ¿hay guerra? No, no hay guerra. Y eso empezó a significar otra cosa. Después se dijo, bueno, acá hay una gente suicida que no le tiene miedo, qué sé yo, a los militares. Y de repente esto apareció en una gran consigna que era, hey, esto no va a parar hasta que valga la pena vivir. Y esas torsiones de lenguaje, esa posibilidad de los juegos lingüísticos, eso abre la imaginación, que es totalmente distinto, si tú me preguntas, al lenguaje súper binario de lo técnico, pero también algo que a mí me parece que el progresismo está cayendo erróneamente a moralizar también el lenguaje, es decir, esto se puede decir y esto no se puede decir. Con eso no se cambia el mundo. Yo creo que al final, mira, a veces las cosas más interesantes pasan sin querer queriendo, precisamente porque el humano no es una racionalidad. Tenemos inconsciente, tenemos cuerpo y el cuerpo es el campo de la ambigüedad y del no saber todo sobre nosotros. Entonces, si me pregunta, uno puede pensar que el capitalismo mismo está generando su antagonismo, está generando una especie de excrescencia, que, como un cototo que se le sale y que tiene que ver con su resistencia. O sea, yo te aseguro que hay mucha gente que quizás no se identifica a ser de izquierda ni tiene en la cabeza un mundo nuevo. Sin embargo, dice, hay algo aquí que no está funcionando y me opongo y resisto. Y ya esa resistencia vamos a ir viendo qué genera también. O sea, hay cosas que van pasando más allá de lo que uno pueda suponer. Ahora, lo que es muy interesante a propósito de los juegos de lenguaje, también es poder pensar, y esto también tiene que ver con la imaginación, de que hay otras maneras de entender el conocimiento, es decir, hay otras epistemologías. En el libro yo creo que lo virtuoso que tiene es que tiene un vitalismo más que un nihilismo, y un vitalismo que dice, hey, hay algo en relación a lo que está pasando hoy día en esta sociedad del conocimiento, donde cada vez lo que estamos viendo es que hay una aceleración tecnológica, pero eso no significa que cambien las ideas, es decir, lo que se puede acelerar es más de lo mismo. Por ejemplo, no sé, estas máquinas de reconocimiento facial en San Francisco fueron prohibidas porque estaban programadas con un sesgo racista, entonces se acelera el racismo, no es que lo nuevo sea moderno, ¿me explico? Entonces, claro, en el libro hay una propuesta que es interesante, que es pensar, hey, hay otra manera de entender el conocimiento. ¿Y qué es? El conocimiento no le pertenece a nadie, no tiene propiedad, ¿sí? Y eso, por supuesto, que, wow, dice, ¿cómo podemos utilizar entonces lo que hay, desde las herramientas técnicas no son nuestro enemigo, las podemos usar de otra manera, para que no pase un poco lo que muchos están pensando que va a ocurrir, hacia donde esto se dirige, que van a ser cada vez más pocos quienes van a dirimir cuál es el origen de las cosas y el fin de las cosas, la vida y la muerte, si tú quieres. Entonces, yo creo que están... Exacto, panel de expertos. Entonces, está por un lado los juegos de lenguaje, está el pensar cómo imaginar otras epistemologías, otras maneras de conocer, que es lo que se propone en el libro, y hay muchas otras. El feminismo, por ejemplo, yo creo que hoy día hay que dejar de pensar que el feminismo tiene que ver, como lo piensa alguna gente, supongo, que es un grupo de mujeres que tienen unas reivindicaciones para mujeres y la diversidad sexual. El feminismo también
es una epistemología, es una manera de tratar de leer lo social desde un lugar distinto. Por ejemplo, leer la violencia hoy día, o sea, cuando estamos preguntándonos por qué el vandalismo y se habla de la anomia, bueno, yo creo que el feminismo también tiene algo que decir a propósito de por qué la mayoría son hombres. ¿Qué pasa con la violencia y lo masculino? ¿Por qué lo masculino se tiene que sostener en la humillación? Es como que se tuviera que reivindicarse desde la violencia, desde la potencia, por ejemplo. A ver, yo creo primero, respondiendo un poco a lo primero que planteabas, ¿no?, de Dana Haraway, yo creo que lo que hay que entender es que la técnica no es neutral, no es neutral. Eso es un punto muy relevante, o sea, hay que pensar. Martin Hilbert, que es un experto que viene mucho a Chile, experto en inteligencia artificial y Big Data, siempre pone un ejemplo que dice, bueno, si programamos, por ejemplo, una máquina a hacer clips, esa máquina, seguramente, bajo esa instrucción, podría hacer una guerra con tal de oponerse a todo lo que sea, a cualquier obstáculo que no lo deje seguir haciendo clips. Y si uno piensa esa racionalidad, es la misma racionalidad que hacía Hannah Arendt a propósito de la banalidad del mal y la burocracia. O sea, quiero decir que hay algo, insisto, que esto es muy importante, el lenguaje y la racionalidad técnica se debe politizar, porque cuando lo dejamos así a secas como modelo de la verdad, incluso tiene una verdad, pero es un campo de la verdad, no es la gran verdad, no existe la gran verdad. Para eso está la política. Como no existe la gran verdad, tenemos que pactar ciertas cosas. Pero cuando solamente creemos en la racionalidad técnica, llegamos a la banalidad del mal. Lo que dijo el ministro Fontaine cuando dijo levántense más temprano es la banalidad del mal. O sea, las funas en internet son la banalidad del mal, es decir, es absolutamente guiarse por lo binario y no por el conflicto. La política es el conflicto. Entonces hoy día frente a la urgencia, es decir, todas las cosas tienen distintos registros. Es cierto que habrá ciertas cosas que resolver de manera urgente, sería cínico decir que no. ¿Sí? Hay gente que tiene que movilizarse, hay gente que tiene que seguir viviendo su cotidianidad. No todo el mundo tiene 20 años y es joven y puede estar en la calle todo el día. Esto no puede ser una revolución de jóvenes para jóvenes y entender eso también es muy importante. O sea, hay medidas que deben ser urgentes, pero también es necesario que en algún punto el cuerpo, ¿cierto?, se ancle al verbo y esto se transforme en política, pero política, de nuevo, es conflicto. Es conflicto y eso es lo que no podemos olvidar. Ahora, esto yo creo que esta estrategia, efectivamente, desde una cierta autoridad, piensa que a la moneda llegaron diversos intelectuales que eran puros hombres, pura gente más grande, Capón y Carlos Peña, ¿no? Entonces uno dice también, ¿por qué esos son? ¿Por qué está puesto ahí el saber? Eso también es una gran pregunta. Por eso se supone que el saber está en los hombres grandes. ¿Qué pueden decir los hombres grandes? Para entender lo político también acá falta mirar la otra politicidad que ocurre, que las mujeres somos muy buenas para eso, porque hay toda una política de lo doméstico y ahí tiene mucho que decir el feminismo. No solo porque sea un asunto de las mujeres, sino porque el campo de las mujeres históricamente ha estado relegado a lo doméstico. Lo doméstico hay una política que tiene que ver con cómo gestionar la vida, ahí donde nos llega la política pública. Y ahí esa política también es algo que hay que mirar, ¿no? ¿Cómo está sobreviviendo la gente? ¿Cómo lo hace la gente? O sea, ahí es donde hay que, yo creo que, agachar el moño y ahí es donde viene la cosa de escuchar. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? No un panel de expertos. El panel de expertos debería estar a nuestro servicio. Ok, necesitamos un panel de expertos porque estas son las necesidades de las personas, no al revés. Esto es bien simbólico que esto haya partido por el metro, por varias razones. O sea, primero, se me ocurre porque todo este año hemos estado hablando de suicidios en el Costanera Center y suicidios en el metro. Y muchos han hecho la pregunta, bueno, ¿por qué, digamos, tenemos esta tasa de suicidio cuando se supone que el mundo aumenta la esperanza de vida? Entiendo que en 7 años más, de verdad, esto no es ficción, aparecen las pastillas para vivir más, pastillas. Sí. Pero no hay deseo de vivir. Y por otra parte también, ¿por qué en el metro? O sea, ¿qué representa simbólicamente el metro? ¿Por qué además estos suicidios en espacios públicos? O sea, ¿qué está pasando con eso? Yo creo que yo no tengo una respuesta, pero al menos hay una lectura que hacer. Entonces, que de pronto el metro se transforme en el lugar donde explota esto que está basado en un gran deseo de transformación, no en un nihilismo. Yo creo que ahí hay que leer, las pulsiones eros y tánatos siempre van juntas. El deseo de transformación también trae violencia, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. Además, el metro yo creo que representa esta idea de este Chile, el oasis, como esto es lo mejor que tenemos, esto es una, digamos, una infraestructura a nivel que es a nivel mundial, digamos, de ese nivel de calidad, quiero decir. Tiene mucho que ver con el oasis. Recordemos que para el 18 de septiembre proyectaron la bandera chilena en el edificio más alto, no me acuerdo cómo se llama, en Dubái. O sea, hay una imagen del país
que es muy curiosa, como estas familias que tienen un gran secreto familiar, que está, digamos, por dentro totalmente todo fracturado, pero para afuera funciona. Y Chile ha sido eso. Entonces, que esto irrumpa en el metro, yo creo que también simboliza el cómo ha estado naturalizada la ideología. Y esto es un tema importante también. A veces pensamos que la ideología está oculta. La ideología es absolutamente visible. Por eso está tan naturalizada. Y nos quita la imaginación. Pensamos que esto es lo que hay, que no hay más, que no hay salida. Que entonces lo que mejor podemos hacer es endeudarnos para entrar al sistema. En fin, pero no pensar siquiera, ¡hey! ¿Sabes que podíamos pedir otra cosa? Esto se podía organizar de otra cosa. Tanto así que yo creo que aceleramos ciertos procesos que igual es poco, pero aceleramos ciertos procesos que quizás se hubieran demorado años o quizás nunca hubieran pasado en la agenda política hoy día. Yo creo que justamente esta interrupción, la interrupción marca también un corte en el tiempo. O sea, la aceleración del tiempo hoy día, el progreso no cumplió la promesa de que íbamos a tener más tiempo si teníamos herramientas técnicas, porque entonces, ¿qué es lo que hoy día pasa? Se supone que, ok, ya no tenemos que ir a mandar una carta, podemos escribir un mail, sin embargo ahora tenemos que recibir una serie de correos que antes no habríamos recibido, cosas que no nos interesan, o responder cada vez más mails, o sea, cada vez tenemos más cosas que hacer. La aceleración va dejando, a propósito del malestar psicológico, también va dejando el cuerpo afuera. Y ha sido curioso en esta interrupción, yo lo que escucho al menos es que la gente, por una parte, mucha gente siente una alegría, pero también ambivalencia, hay miedo, hay desconcierto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa el día después de la revolución, además? ¿Cierto? Todo eso al mismo tiempo, pero también esta idea como de que haya otra temporalidad, de que se corte, que se interrumpa el cotidiano, genera algo muy interesante, es decir, ir al supermercado hoy día empieza a ser problemático, por lo tanto no se tiene que tomar varias horas para ir al supermercado, como antes, ¿no? Entonces, bueno, hoy día puedo hacer como 1 o 2 cosas al día, no puedo hacer más, y parece que no está tan mal. También, ¿no? O sea, empieza a pasar que hay toque de queda, no sé, tengo que quedar en la casa, uno tiene que estar más con la familia, y algo empieza a pasar desde el punto de vista del cuerpo. Todo acá a mí me parece que es lo interesante, que la presencia del cuerpo, que las cosas empiezan a tomar una cierta corporalidad, la memoria también pensada, más que pensar desde un cierto buenismo, como la memoria como un patrimonio, que hay que cuidar, que no podemos olvidar, las cosas se olvidan. Pero cuando aparece el cuerpo no se olvidan, o sea, hoy día piensa tú que las viejas consignas se empezaron de nuevo empezaron a estetizar este movimiento y ha sido de lo más hermoso que ha habido, digamos, o sea, las viejas canciones, las viejas consignas, andar con el saco de limones, o sea, eso es memoria viva. Hay que entender que el progreso no es lineal, que la historia no es lineal, sino que acá cohabitan ciertas capas. La memoria tiene que estar en el cuerpo. Hay una anécdota que a mí me impresionó mucho cuando la leí, en Auschwitz, en el memorial, que no es un museo, es un memorial, por lo tanto cada decisión que se toma ahí es moral. Y en algún minuto, una discusión que dicen que se demoró 3 años, tenía que decir qué hacer con los fardos de pelo que ahí hay, que hoy día están detrás de un vidrio, conservarlo, destruirlo, mostrarlo o no. Y un sobreviviente del campo de concentración fue quien dijo en este directorio de gente que toma estas decisiones, dijo, ¿saben qué? No vamos a hacer nada, no tenemos el derecho a hacer nada con esto, que cada generación vea qué hace con este testimonio real del mal, ¿sí? Entonces, a mí me parece que, a diferencia de la cosa del museo, ¿no? Que también es muy aséptico, existe la memoria, existía la memoria en nosotros de otra manera, está en el cuerpo, en los relatos, en la transmisión de los más grandes a los más chicos. Y esa es otra manera de pensar cuál va a ser el pacto entre las generaciones. A propósito de que el saber, la sociedad del conocimiento hoy día provocó un corte generacional, donde además se aceleran las generaciones. Antes decían que eran cada 7 años el recambio, hoy día es menos. Y acá ocurre, a propósito de la crisis de la educación también, que es como que si fuera como que los adultos no tuvieran nada que transmitirles a los más chicos porque el conocimiento está ahí, los más chicos pueden saber más que los más grandes. Pero hay otro tipo de memoria que tiene que ver con la historia y que está en el cuerpo, que está en los relatos. Y eso nos marca, o sea, más que pensar cosas reaccionarias de cómo entonces los grandes les dicen cosas a los chicos y infantilizar a los movimientos sociales, esto tiene que ver con cómo volvemos a pensar un pacto generacional, de qué manera, qué es lo que de verdad los grandes pueden transmitir a los chicos, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente, o sea, hay un gesto, hay 2 gestos. Yo creo que infantilizar a los jóvenes es al mismo tiempo
criticar lo mismo que se está haciendo, es decir, ustedes no quieren ser adultos, ¿no? Pero mismo en ese gesto de infantilizarlo, de nuevo viene la no escucha, y yo creo que ahí de nuevo viene una especie de alianza cínica con el poder, con lo que no se puede cambiar. Pero también yo creo que las nuevas generaciones, y quizá eso también, las cabezas están colonizadas por los tiempos, por la época. Yo creo que ahí, yo creo que esta especie de pánico moral con el azúcar, el tabaco, el no sé qué, a mí se me ocurre, esto es una tesis nomás, que es a falta de grandes proyectos políticos, o sea, a falta de una comunidad que aspire a grandes cambios, entonces hay que, no sé, tenerle miedo al gluten, no sé. Yo creo que ahí todas esas dos son lógicas tramposas y en algún punto vamos a tener que ponernos de acuerdo en cuáles van a ser los nuevos mecanismos para legitimar autoridad, que ya no pueden ser los de antes. Hay gente que habla, que dice que ya esto no se puede encarnar en ninguna persona, en ninguna institución, sino que va a ser el blockchain. Yo ahí ya me pierdo. Pero yo creo que si tú me preguntas, algo que es un deber de todas las generaciones es salvar la política. No la política quizás como la entendemos hoy día, que a mi juicio ha dejado de ser política, sino que la política de verdad, que es el pacto para que tenga sentido vivir juntos, para que tenga sentido vivir además. Yo creo que hay que leer Copia o Muerte hoy día, porque efectivamente hay una sensación de que nos quedamos fuera de algo, que hay una gente que entiende lo que está pasando en el mundo digital, y lo que hay que entender que lo que está ocurriendo ahí es lo mismo que está ocurriendo fuera de lo digital, una gran monopolización de quién va a administrar la vida y la muerte, y esta vez sí que en serio, me parece a mí. Entonces es fundamental tomar cierta propiedad en relación a eso, pensar el problema de la propiedad, del conocimiento, de cómo vamos a entender lo humano. Esto es un deber de todos, y lo bonito que tiene este libro es que hay ahí una propuesta, no hay solo nihilismo, no hay solo un diagnóstico, será una propuesta entre otras, digamos, una propuesta para empezar a imaginar, o sea, no hay nada más subversivo que poder imaginar otras formas de conocimiento. Eso. No, ya.